Pierre Paul Rubens fue el sol en torno del cual giró todo el arte belga del siglo XVII y una de las estrellas más brillantes del firmamento barroco. La plenitud formal, el dinamismo y el dominio de las masas que prestan una nota pictórica a las arquitecturas barrocas adquieren renovada justificación en los cuadros de Rubens al liberarse del peso de la piedra y acompañarse de una deslumbrante suntuosidad colorista. Supera a los demás maestros por el vigor de las formas individuales, por la amplitud del conjunto, por su florida plenitud de luz y color, por su vivacidad para captar acciones súbitas y por la fogosidad y energía que reflejan sus recias figuras masculinas y femeninas, vestidas y desnudas. Deslumbra la blancura de la carne opulenta de sus rubias mujeres, de redondas mejillas, labios carnosos y alegres sonrisas. La piel de sus vigorosas figuras varoniles, de frentes audazmente combadas y animadas por los atrevidos arcos de sus cejas, brilla tostada por el sol. Sus cuadros, aunque no figuran entre los más acabados e íntimos de la época, siempre destacarán como los más sanos y rebosantes de fresca y palpitante vida. Admira la vitalidad que supo infundir a los animales, para cuya ejecución tuvo que recurrir a veces a la ayuda de discípulos. Cuando por razones de época, por la presión social, tuvo que realizar pintura religiosa en la que se trataba de persuadir de las bondades del catolicismo frente a la herejía protestante, su arte vigoroso y vibrante sabía adquirir ternura e intimismo. A veces la figura de Zeus o cualquier otra representación del mundo pagano se mezcla con personas tomadas de la realidad histórica o con alegorías cristianas, como queriéndonos demostrar la acción de la fuerza de la fantasía, del poder poético sobre cualquier género o tema tratado. Sin embargo, cuando el asunto es psicológico, emotivo y cálido, como en la Sagrada Familia con Santa Ana, la ejecución se hace sutil, el juego de transparencia es perfecto y el aire adquiere esa matizada densidad que hace que nos conmovamos, como en su día lo hizo Velázquez ante esta escena. Rubens, que había nacido en Siegen, en el seno de una acomodada familia procedente de Amberes, y cuyo padre había sido desterrado por Felipe II por sus actividades nacionalistas y protestantes, viene a España, donde pinta el magnífico gran retrato ecuestre del duque de Lerma, con un osado escorzo que marcará el estilo del siglo XVII. Los grandes pintores flamencos, antes de Rubens, no habían pintado más que altares y retablos de tamaño natural. De pronto, aparece un joven que se atreve a multiplicar la forma, acelerar el movimiento, intensificar la acción, enriquecer el color con sensibilidad. La composición diagonal que adopta Rubens en muchas de sus obras es algo más que una novedad estética. Es una manifestación de independencia.
La belleza mantenida por un eje, pero que no es horizontal ni vertical, y cuya inclinación depende solo del genio del artista con su vida pletórica y desbordante. Rubens agrupa multitud de figuras sin disponerlas con aparente eje diagonal. No se percibe el esquema al primer golpe de vista, pero al analizar el cuadro con alguna atención, se descubre que ha habido un plan constructivo y que en efecto hay un eje que lo atraviesa diagonalmente y siempre de derecha a izquierda. A veces, Rubens adopta un esquema en espiral. Las figuras forman un mundo que no es un revoltijo desordenado, sino una composición de elementos curvos doblados por una razón centrífuga apasionada, lo que produce un efecto de irresistible huracán ciclónico que ha acumulado en una madeja hombres y mujeres en un tesoro de belleza. Además de la composición de líneas por las figuras, hay la que producen los colores. Rubens no es un colorista. Su gama es más a base de amarillos mantecosos y grises azulados. Los matices se distribuyen también para acentuar el esquema diagonal y helizoidal. Rubens emplea la luz flamenca sin dejar tinieblas excesivas ni deslumbrar en los espacios donde llegan los rayos solares. No es luz de primavera ni de verano. Dora cuerpos desnudos y hace refulgir damascos, sedas y frutos, como en los meses de la cosecha otoñal. Solo intermitentemente, manchas de intenso colorido nos reconducen al esquema del conjunto diagonal con gran unidad. Sin estos toques de atención, muchas obras de Rubens no pasarían de ser esfuerzos decorativos, más a propósito para tapices que para pintura de caballete. Su pintura no se reduce a un mosaico de formas en un solo plano. Los cuerpos penetran el aire, se mueven con vida. La cantidad de fuerza apasionada que despliegan no sería posible con miembros menos desarrollados. Sin el genio pictórico de Rubens, el arte flamenco hubiera acabado siendo solo ilustración folclórica de las gentes de su país, sin ambición más que de vivir en paz, habiendo sufrido tanto con las guerras y las reformas, que no se les puede condenar por la inapetencia de lo sobrenatural y heroico. Pero Rubens no se contenta con aquel burgués naturalismo. Él es la vida misma. Tiene la elegancia de un gran señor, la robusta salud de la gente de su tierra y la moral de quien ha vivido una infancia con un padre encarcelado por el monarca más poderoso de la tierra. En una carta al secretario del duque Gonzaga, define su ética. He tenido siempre como regla de conducta el no identificarme con nadie por grande que fuera. Los flamencos más exaltados, iconoclastas y calvinistas fervientes, habían perecido en sangrientos combates, en el cadalso o se habían refugiado en las 7 provincias libres que configurarían Holanda. Unas 70.000 familias habían emigrado tras el gobierno del duque de Alba. Amberes perdió la mitad de sus habitantes.
Gante y Brujas, los 2 tercios. En la calle más céntrica de Gante, los caballos pacían la hierba. Una tremenda operación quirúrgica había expulsado de la nación todo lo que resultase sospechoso de irreligiosidad. Cuando Felipe II cede el gobierno de Flandes a los archiduques Alberto e Isabel, frailes recoletos, carmelitas descalzos, mínimos de San Francisco de Paula y jesuitas establecen conventos por docenas. Felipe II tiene la satisfacción de saber que las comuniones son más frecuentes. El gobierno de los archiduques trae un aire liberal y casi nacional al desierto flamenco. Vuelven a aparecer los concursos de tiro, las procesiones y las kermeses. Rubens es nombrado pintor de cámara. La pintura de asunto religioso en Rubens expresa la adhesión a la Iglesia Católica y a la doctrina surgida en el Concilio de Trento. Representa escenas de la Biblia y del Evangelio, de asuntos edificantes en los cuales el grabado pone gustoso al pie de las estampas sentencias piadosas. Sin embargo, en tal pintura no hay de cristiano más que el título. Todo sentimiento ascético o místico está ausente de la obra. Madonas, mártires, Cristos y apóstoles son hermosos cuerpos en flor limitados a la vida presente. El paraíso que representa es un Olimpo de dioses flamencos bien alimentados, que gozan ejercitando sus miembros. Como tienen prestancia, vigor, solidez y alegría, les place exhibirse magníficamente, gallardamente, como en una fiesta nacional o en la entrada solemne de un príncipe. Sin duda, la Iglesia bautiza con un nombre decoroso esta última flor de la mitología. Pero no es más que un bautismo para cubrir las apariencias, requisito que falta en más de una ocasión. Rubens va todas las mañanas a misa y regala un cuadro para obtener indulgencias. Bajo un barniz católico, costumbres, prácticas, corazón y espíritu son esencialmente paganos. Con San Pedro inició en España la serie de los apóstoles, cuyo dibujo y carácter deriva de grabados renacentistas. El claroscuro lo adeuda el maestro flamenco a Caravaggio, aunque sin renunciar a la técnica tradicional flamenca de fondo claro y prestancia de color local. Dotado de una gran sensibilidad y poseedor de una enorme sabiduría técnica, ha podido, de acuerdo con los deseos y las necesidades de su país, amplificar las energías que sentía en sí mismo y en torno suyo. Gigantescas osamentas, estaturas hercúleas, músculos encendidos y colosales, cabezas barbudas y truculentas, cuerpos sobrealimentados rezumando jugosa savia, lujuriante ostentación de la carne blanca y rosada, atestiguan su sentido de la vida desbordante y triunfal. Aumenta todavía estos efectos por la composición con que los enlaza y los accesorios de que les rodea. Magnificencia de sedas lustrosas, túnicas recamadas y brocados de oro, grupos de cuerpos desnudos, trajes modernos y mantos antiguos, tesoros inagotables de armaduras, estandartes, columnatas, escaleras venecianas, templos, solios, naves, animales, paisajes siempre nuevos y siempre grandiosos, como si además de la naturaleza que todos vemos, tuviese la llave encantada de una naturaleza 1000 veces más rica, que puede ofrecernos a manos llenas con su mágico poder, sin agotarla nunca. Jamás su fantasía, en plena libertad, llega a lo disparatado, sino que, por el contrario, tiene en sus obras un raudal de vida y una prodigalidad tan espontánea
que las composiciones más complicadas parecen la expansión incoercible de una imaginación desbordante. Como un dios de la India que entretiene sus ocios creando mundos, da rienda suelta a su fecundidad en obras portentosas, y desde las incomparables púrpuras plegadas y atormentadas de las túnicas hasta la nívea blancura de las carnes o la seda pálida de las rubias cabelleras, no hay un solo tono en sus lienzos que no haya venido por sí mismo a posarse en la superficie, impresionándola gratamente. Curiosamente, Rubens es el mejor intérprete de los ideales políticos y religiosos de la España del siglo XVII. Su pintura fue un instrumento valioso de propaganda no superado por pintor alguno de la Europa del barroco. El prestigio del maestro flamenco fue enorme entre los nobles, la iglesia, los preceptistas y hombres de letras. La sugestión de su estilo está en la conjunción de principios contradictorios que solo su genio hizo posible unir sin desentonar. Había en él tal deseo de dominar todo lo que le fascinaba y le sorprendía que bajo un fondo de realismo y de hondo sentimiento humano aunó la experiencia adquirida en Italia y la tradición flamenca. La forma, el dibujo, la factura y la composición se subordinan a la luz y el color. El intento fallido y deseado por los pintores flamencos del siglo XVI de realizar la simbiosis entre el estilo del sur y del norte es logrado definitivamente por Rubens. Partió para sus composiciones de la escultura clásica, prescindiendo de lo que tenía de rígido y pesado para dotarla de vida. Al igual que hiciera con la Virgen de su adoración de los magos, muchas de sus Venus, ninfas o gracias tienen la cara de su segunda esposa, Helena Fourment. El mundo pagano, especialmente las metamorfosis de Ovidio, fue plasmado de manera expresiva e insuperable por este genio flamenco, que siguiendo una tradición ancestral, trabajaba en su taller rodeado de colaboradores y de discípulos. Esto explica que pudiese atender a los cuantiosos encargos que le hacía la nueva y floreciente burguesía flamenca, enriquecida con el comercio de las Indias occidentales, o las no menos prósperas órdenes religiosas con templos recién construidos o renovados, con centenares de gigantescos altares barrocos en los que mitificar el dogma de la contrarreforma. Rubens no escondió nunca que se valía de colaboradores, magníficos pintores, artistas independientes y de genio personal, que completaban partes de los cuadros diseñados por él. Bruegel pintaba los paisajes y guirnaldas de flores. Bildens era también experto paisajista. Snyders hizo animales, frutos y festones. El gran Van Dyck fue igualmente valioso colaborador de Rubens, el más querido por él. Su participación hizo en los cuadros un claroscuro más cálido y equilibrado, a la par que una nerviosa dicción pictórica. En contraprestación, Rubens le enseñó a perfeccionar el difícil arte del retrato. Un retrato puede ser más que la visión transparente de un alma individual. Puede contener elementos que expliquen el genio de una raza. Y Rubens, en el retrato, descubrió horizontes variados en el mundo de la realidad y en el de las ideas. En el apogeo de su carrera, en Amberes, retrató al archiduque Alberto, casado con Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. Eran los años en que Flandes volvía a respirar, y ese ambiente de liberación y tranquilidad se reflejan en estos retratos. Es el momento en que humanistas y librepensadores pueden volver a hablar y escribir sin reservas. Las prensas imprimen profusamente y el arte se recupera.
Rubens se representó varias veces a sí mismo, acompañado de su segunda esposa, Helena, de paseo, en el jardín de su propia casa, en los campos y bosquecillos de la hacienda que había comprado cerca de Malinas. Sus desnudos, justificados siempre, son pretexto de poéticas mitologías. Prueban cómo las prohibiciones dictadas por la Contrarreforma eran casi letra muerta en algunos puntos de la geografía católica europea. Para Rubens, el paisaje, concebido con frecuencia con orgiásticas opulencias y frondas que exhiben su monumental abundancia, fue necesidad perentoria que hasta sin demasiado pretexto utilizó. Incluso desbordando la importancia religiosa, histórica, rural o mitológica de los temas que en él instalaba. Como autor de cuadros religiosos, cuando son simples retratos de imaginarios santos, consigue apear la grandilocuencia, acceder a la psicología y ofrecernos una espléndida y no muy prodigada capacidad para lo dramático. El hondo gozo vital, la rebosante alegría de vivir, desborda en su saludable producción. Colorista exultante, cultivador sensual de materias esmaltadas y luminosas, de factura vertiginosa que implicaba un dominio pleno del dibujo y un proceso reflexivo e inteligente del desarrollo de la obra. Compositor dinámico, insaciable en la plasmación de formas opulentas, astro deslumbrador de irrefrenable fecundidad, autor de 3000 esforzados trabajos, Pedro Pablo Rubens posee un único secreto dominador de su juventud y su poesía: la vida.